¿por qué se decidió que el 2025 fuera el año de la mujer indígena? ¿Cuál, digamos, es la trascendencia en ese sentido? ¿Por qué no? No, la mujer indígena es una reivindicación, claro, del origen de México, y nunca se había reconocido a las mujeres indígenas como las estamos reconociendo ahora. La pregunta es ¿por qué extraña? No, simplemente que haya una si había alguna otra razón de trasfondo. Sí, ¿cómo no? Una razón histórica de justicia social, de justicia para las mujeres indígenas. Hace 2 semanas un juez federal del Altiplano ordenó a la Fiscalía General de la República investigar como terrorismo la masacre de la familia Levarón y Langford, ocurrida en noviembre de 2019, donde fueron acribillados 3 mujeres y 6 niños. Esta resolución ha sido calificada por los integrantes de estas 2 familias de histórica, pues refieren que les ha asistido la razón en estos 5 años al asegurar que la violencia que ejercen los grupos criminales es terrorismo al robarle la paz y la tranquilidad a los ciudadanos. En este sentido, preguntarle cuál es su postura de su gobierno ante esta decisión judicial. Sí, no coincidimos con el juez. Por supuesto que hay que trabajar permanentemente en contra de los grupos criminales, pero como bien lo ha explicado aquí el secretario de Seguridad, de la Defensa, la connotación de terrorismo es distinta. Entonces, si quieren la próxima vez que venga el Gabinete de Seguridad y el propio fiscal que pueda platicar sobre este tema, y son grupos criminales a los que combatimos permanentemente. ¿Usted cree que esa resolución es un acto de justicia para estas familias? Que lo contesten ya en particular por qué las características de esta denominación y las implicaciones que tiene. Pero la justicia a las familias se está haciendo, porque es independiente. Hay muchísimos detenidos respecto a este acto delictivo y la justicia integral a las familias. Y ya nada más finalmente presenta como duda, ¿por qué se decidió que el 2025 fuera el año de la mujer indígena? ¿Cuál, digamos, es la trascendencia en ese sentido? ¿Por qué no? No, la mujer indígena es una reivindicación, claro, del origen de México, y nunca se había reconocido a las mujeres indígenas como las estamos reconociendo ahora. La pregunta es ¿por qué extraña? No, simplemente que haya una si había alguna otra razón de trasfondo. Sí, ¿cómo no? Una razón histórica de justicia social, de justicia para las mujeres indígenas, que han sido históricamente las más discriminadas y las menos reconocidas. Y ahora estamos reivindicando a todas las mujeres, y de inicio a quien tenemos que reconocer es a la mujer indígena, que durante años quedó olvidada en nuestra historia. Entonces, esa es la razón. Más bien la pregunta es ¿por qué extraña que nombremos a 2025 año de la mujer indígena? No fue extraña esa presentación, simplemente el saber si había, además de ese reconocimiento que usted ha venido manifestando, había alguna otra razón, simplemente. Sí, no es necesaria otra razón. La razón de la reivindicación de las mujeres indígenas es suficiente. Preguntarle sobre esta situación que está sucediendo en algunos institutos nacionales de salud. Algunos han manifestado su preocupación por la reducción en el presupuesto para este año. Un ejemplo de ello, el de cardiología, que tendrá 245.4 millones de pesos menos, es decir, el 11.9%, por lo que su director general emitió una carta hace unos meses informando de que estaba viviendo una situación crítica este Instituto Nacional y que, bueno, pues eso iba a repercutir de alguna forma en tener los insumos para darle atención a los pacientes y desarrollar el propio trabajo de quienes laboran en él. Pero incluso esta misma situación se ha estado dando o se ha estado denunciando en algunos otros hospitales, como el Hospital Civil de Oaxaca. No sé si ahora en su gira de trabajo le comentaron algo al respecto, en donde incluso se ha dicho que por falta de presupuesto se han tenido que suspender cirugías.
Como gobierno, preguntarle en ese sentido si se está dimensionando las consecuencias que conllevará este recorte presupuestal en el rubro de salud para poder, pues obviamente, llevar a cabo la atención a los pacientes, la enseñanza e investigación médica en el país. No hay recorte en salud. De hecho, tiene más presupuesto. Lo que pasa es que vienen distintas partidas, porque ahora ya se concentra todo en IMSS Bienestar, en aquellos estados e instituciones que están incorporados al IMSS Bienestar. Y además, el Birmex, junto con Secretaría de Salud, tienen la concentración de hacer las compras de medicamentos e insumos médicos. Entonces, para el director de cardiología y los institutos nacionales de salud, que son pues de lo mejor que hay en nuestro país, le pediré al secretario de Salud, a David Kersenovich, que viene de los institutos nacionales de salud, particularmente el Instituto Nacional de Nutrición, que pueda platicar con la coordinadora y los directores para que conozcan cómo está distribuido su presupuesto, porque no hay recorte. El caso del Hospital Civil de Oaxaca es un caso especial, por un tema ahí, pues que tiene también que ver con los trabajadores, que no quisiera explicar mucho más, que en todo caso el propio IMSS Bienestar lo podrá explicar. Tiene sus propias particularidades y se está atendiendo. Y como lo mencionamos, la compra de medicamentos, insumos médicos ya cerró, ya se asignaron los contratos y a partir del mes de este mes y el mes de marzo llegan todos los medicamentos e insumos médicos, y para este periodo se hizo una compra complementaria para que pueda llegar todos los medicamentos e insumos, además de la coordinación que tenemos con las 23 entidades que están en IMSS Bienestar y las distintas instituciones, y pues el apoyo que se le da a los demás estados de la República. Presidente, ha habido diversas manifestaciones de personal de salud, enfermeros, doctores, que han denunciado justamente en algunos casos la suspensión de sus sueldos, en otros casos que no se cumplió esta promesa de contratarlos de manera formal, sobre todo después de haber participado en la pandemia, y una serie de situaciones, justamente la falta de insumos, incluso en algunos hospitales aquí en la Ciudad de México. En ese sentido, ¿qué información tiene usted? Ayer lo mencioné, ayer estuve hablando de este tema. El IMSS Bienestar se conforma de la federalización de los servicios de salud de 23 entidades de la República. ¿Cómo se hizo esta federalización? A partir de una serie de convenios en donde se establece qué médicos o qué personal de salud pasa al IMSS Bienestar. En esa primera etapa, todos estos médicos o personal de salud obtuvieron su base e incluso un incremento salarial. Ahora viene un segundo proceso de revisión de cuántos de los médicos o personal de salud que pertenecen a los estados, porque en los estados se quedan servicios de salud, pueden ser incorporados al IMSS Bienestar, y se está en ese proceso y trabajando con todos los gobernadores para que haya recursos suficientes para poder pagar en tiempo y forma a todo el personal. Entonces, no hay ni recorte de presupuesto, ni abandono al personal de salud, sino sencillamente el fortalecimiento del IMSS Bienestar en este proceso continuo de su mejora. Y presidente, nada más para terminar con este tema, ¿se va a seguir contratando a médicos cubanos y de otras nacionalidades? Sí, ahí donde hacen falta médicos especialistas en nuestro país y haya la solidaridad de otros países para poder venir a apoyar los servicios de salud, se sigue con la contratación, porque lo que prevalece es la atención a la salud de la población. Bien, presidenta. Y hay que recordar por qué. Porque se ha planteado por parte pues, de adversarios de la oposición que se privilegia la contratación de un personal de salud cubano de otro país frente al personal de salud de México. Eso es falso. Es para aquellos lugares en donde no hay médicos especialistas o médicos familiares que quieran cubrir esa plaza por parte de personal de salud mexicano, o porque durante todo el periodo neoliberal dejaron de formarse médicos especialistas.
en esta idea de que restringiendo el ingreso iba a haber mayor excelencia en la formación. Y en realidad lo que hicieron pues fue dejar de formar médicos especialistas. Entonces, por eso es la necesidad de acudir a otras nacionalidades que nos ayudan y nos apoyan a la atención a la población. Me ha tocado en estas giras, desde que entré al gobierno, visitar muchos centros de salud y hospitales y ver a los médicos cubanos trabajar en los lugares más apartados, Mulegé, por ejemplo, con una convicción, un trabajo y una integración con todo el personal de salud muy importante para la población. Bien, presidenta, gracias.